Hola, genéricos. Buenas a todos y bienvenidos a GeneX Games. Eso. Hoy os estamos presentando el segundo juego en nuestra línea de GeneX War. Tercero, si contamos el 2 de mayo, en nuestro antiguo 2 de mayo, como histórico de primer juego de Wargame que editamos. Pero bueno, esto es la novedad novedosa de ahora finales de enero, primeros de febrero. Es Fighters of the Pacific, de un tema que a nosotros nos encanta, que es concretamente el escenario del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial y todas las es un simulador de todo tipo de batallas de las que hubo a cientos en los enfrentamientos entre los cazas, los bombarderos y la marina de Estados Unidos y Japón, ¿no? en la Segunda Guerra. Fighters of the Pacific también cumple la promesa que os hemos hecho de hacer wargames que se puedan aprender en prácticamente 20 minutos, que se puedan jugar en apenas una hora, hora y media, y que sean realmente lo opuesto a aquello que uno tiene en la cabeza de un wargame, que es sentarse durante una semana a preparar solamente las fichas y a acumularlas unos encima de otros en hexágonos, sino que es absolutamente dinámico y con realmente ningún tiempo muerto, ¿no? Es un juego que está planteado para de 1 a 4 jugadores, pero idealmente 2 funciona a la perfección, está pensado para 2, y luego puedes trabajar con equipos que pueden ser de 4, incluso hasta 6 o 8 jugadores, porque puedes de alguna manera separar lo que son las fuerzas de cada uno. Pues uno puede llevar la fuerza naval, otro puede llevar los cazas, otro puede llevar los bombarderos, en fin. Incluso dividir escuadras cada uno para gestionarlas, y cuando se acabe tu escuadra, pues arte ya has durado. Exactamente. Hasta podrías ir avión a avión, aunque durarías un poco. Pero este es el cambio, ¿no? O sea, ya no es un juego de conquista como puede ser el Requiem, que es un juego de gestión de tropas y demás, sino que esto es combate puro y duro de aviación contra o barcos en algún caso, pero en principio se centra en la aviación tanto japonesa como americana. Eso es un juego táctico. Si queréis os vamos explicando un poco sobre el tablero que tenemos ahora aquí dispuesto, lo que es el primer escenario, o el escenario más básico de todos. Está organizado además el reglamento de manera que puedes ir aprendiendo a jugar a través, si sigues los escenarios en orden correlativo. En el básico vienen 10 escenarios que son totalmente rejugables todos, es decir, que no ni siquiera es que se acabe cuando acabes estos 10 escenarios. Y este es el primero de todos, donde podemos contaros un poco en general como los elementos y las mecánicas básicas que nos vamos a encontrar. Es un juego, en este primer escenario solo intervienen cazas americanos y los famosos Zero japoneses. Veis que de todas maneras en el juego hay también pues bombarderos, hay portaaviones, hay destructores, acorazados, en fin, submarinos que pueden lanzar torpedos y tienen bombarderos que pueden lanzar bombas. Puedes hacer cobertura de fuego antiaéreo cuando tienes barcos, en fin, te da realmente muchas posibilidades, pero ya os digo que lo interesante es ir aprendiendo e ir jugando, porque realmente el primer escenario te lees el reglamento en apenas 15 minutos, lo entiendes todo a la perfección y te puedes poner a ello. Como veis, además, el tablero es por secciones, tiene 8 secciones que se pueden combinar de distintas maneras. Ahora en el primer escenario aquí es, digamos, un escenario libre, donde se ve todo el mar, y no hay islas, no hay nubes, pero luego cada una de estas secciones de tablero tiene un reverso donde puedes encontrar distintos aditamentos geográficos que te van a cambiar las reglas un poco de enfrentamiento para ese escenario en concreto. Tienes islas, tienes bases, tienes antiaéreos, tienes efectivamente las nubes que afectan a la línea de visión, etc. De manera que en realidad tienes 16 módulos de tablero para combinarlos en los distintos escenarios, incluso la posibilidad de crear tus propios escenarios.
o variantes sobre los escenarios. Volvemos un poco a lo mismo para contaros un poco lo que estáis viendo. Estáis viendo un enfrentamiento entre cazas, unas patrullas que se encuentran mutuamente y se enfrentan. Cada una con su marcador de activación para saber cuándo ha actuado o no. Eso es. El juego tiene básicamente 3 fases. En la primera fase se señala la iniciativa, que puede ser o japonesa o americana. Y básicamente el que tiene la iniciativa es el que comienza a jugar o a activar unidades, que en este caso son formaciones aéreas. ¿Qué es lo que ocurre? La activación la hace el que, digamos, se encuentra en un estado menos dañado o con menos irregularidades. Es decir, tú reúnes todos los puntos, sumas todos los puntos de estas irregularidades, que son básicamente un punto por cada avión en altitud. Los aviones, como veis, tienen 2 posiciones. Una es con fondo blanco, que es a gran altura, y otra con fondo azul, imitando el mar, que es en baja altura. Entonces tienes 2 posiciones de altitud, y cuando estás en baja altitud, pues de alguna manera tienes más reconocimiento, es decir, eres más llamativo para el enemigo y por tanto te puntúa como 2 en tu contra de la iniciativa. Es decir, el que menos puntos sume de notoriedad o de visualización entre todas sus fuerzas es el que va a tener la iniciativa y va a tener la posibilidad de empezar, ¿no? El turno. En este caso, pues como digo, los aviones a gran altura solo marcan un punto de esa notoriedad en iniciativa, a baja altura marcan 2 puntos, si están dañados marcan un punto extra. Y porque efectivamente porque ahí marcan indicadores de humo y son más visibles, de manera que se suman tanto un bando como el otro esa notoriedad o esa visualización, y gana la iniciativa el que más baja la tiene. Eso es la primera fase, y luego empieza la fase principal, que es la fase de activación, donde empezando por el jugador que ha ganado la iniciativa, van a poder activar formaciones de aviones o de barcos. En este caso aquí solamente tenemos una muestra de formaciones de cazas. Aquí vemos que hay 3 formaciones iniciales de los americanos y 2 formaciones de ceros, y tenemos estas señales de activación donde cuando está en marrón están sin activar. Cuando una vez que las hayas activado, es decir, diciendo movimiento o disparos, o movimiento y disparo, se marcan en rojo para indicar que en ese turno ya se han activado esas unidades. ¿Qué es una formación aérea? Cualquier grupo de aeronaves que estén en hexágonos adyacentes y que estén en la misma dirección. Es decir, veis que cuando se posicionan en un hexágono, no solamente hay que colocarlos en el hexágono, sino además encararlos hacia una dirección de vuelo. Y eso hace que estos 6, por ejemplo, cazas, pues formen parte de la misma formación y se activan a la vez. Esto quiere decir que un solo avión individualmente en un hexágono aislado es una formación completa por su cuenta propia. Y tú, pues obviamente, vas generando activadores, tienes un montón para ir generando los distintos grupos que se forman al dispersarse o al enfrentarse, etc. Luego hay básicamente 3 clases de aeronaves, tanto para los americanos como para los japoneses. Vemos que tienen todos ellos un área de disparo en el frontal, y en algunos casos un campo de tiro trasero también, porque tenían posibilidad de disparo hacia atrás. Porque tiene claro que en este juego no hay ningún dado. O sea, en este juego no tiramos dados, claro. No se basa en suerte. El combate es posicional, absolutamente. Es decir,
cuando tú activas, por ejemplo, esta unidad, vas a poder hacer una serie de maniobras que están aquí en tu ayuda de juego. Puedes avanzar la unidad, que es sencillamente y te cuesta un punto de maniobra. Dependiendo de cada tipo de avión, tienen tantos puntos de maniobra o menos puntos de maniobra. Obviamente, cuando los aviones son más grandes y pesados, tienen menos puntos de maniobra. Los cazas son muy versátiles y especialmente los Zeros japoneses son más versátiles que los demás. Avanzar sencillamente en la dirección de vuelo, pues te cuesta 1. Luego está lo que se llama resbale, que es moverse a la izquierda o a la derecha, pero manteniendo la dirección de vuelo. Lo que es un viraje, que realmente es girar igual a derecha o a izquierda, pero cambiando el encaramiento un grado del avión. Puedes bajar en picado, hacer un picado que no cuesta, es decir, avanzas hacia la casilla siguiente y bajas en picado y cambias, digamos, la altitud. El ascenso es más problemático porque te cuesta más puntos, cuesta 2 puntos ascender desde la altura el nivel del mar a gran altura. Esto son 2 puntos. Y luego tienes maniobras evasivas o de inversión, donde tienes que gastar todos los puntos para, desde una situación en altitud, bajar a cualquier hexágono adyacente en baja altitud. Esto solo se puede hacer gastando todos los puntos de movimiento y en el caso como respuesta a un ataque. Es decir, que si en un momento dado una nave no activada se enfrenta y entra en el punto de mira, es decir, está a tiro, a disparo o a alcance de otra nave enemiga, y el objetivo, el avión objetivo no se ha activado, tiene la oportunidad o la posibilidad de hacer esa inversión, ese movimiento evasivo e intentar escapar sin recibir daño. Como digo, no hay dados, es decir, que si, por ejemplo, esta unidad ya hubiese sido activada y por tanto no podría hacer una maniobra evasiva, realmente lo que haces es que sufre ese daño. Normalmente hay un blindaje en los aviones, que es realmente la capacidad de resistencia que tienen a los impactos los aviones. Ya vemos que los Zero, por ejemplo, eran muy débiles, muy frágiles, pero que a cambio de eso pues ofrecían un ataque letal. Mucha mayor maniobrabilidad y una buena velocidad, ¿no? Y eso es prácticamente lo que tienes que saber para arrancar a jugar. Es decir, si empezamos en el primer turno, pues vamos a suponer que hubiesen ganado los americanos la iniciativa, pues entonces podríamos, si en este caso, por ejemplo, yo juego con los americanos, Reggie juega con los japoneses, pues realmente yo podría, en este caso, pues activar esta formación, la daría por activada y empezaría a maniobrar con las distintas posibilidades, pues cada uno de mis aviones. En este caso, probablemente lo que haría sería tirar hacia adelante. Como tenemos los Wildcats, tienen de velocidad 3, pues movería 2 o 3 hexágonos hacia adelante, porque me interesa encontrarme con los Zeros a una distancia en donde normalmente tienen más ventaja los americanos porque son más resistentes. Un caza americano resiste 2
impactos, mientras que los ceros solo resisten uno. ¿Se conserva la formación de la escuadra según se mueva o se puede reorientar según quieras? Cada uno de los, yo por ejemplo, si este lo he movido desde aquí, lo podría haber hecho un resbale y haberlo movido hacia aquí un punto, 2 y 3. Y entonces ya pasaría a tener una nueva formación. Pueden independizarse y formar sus escuadras propias. Lo que pasa es que entonces tendría que señalar efectivamente que ya ha movido. O con este podría, en lugar de haber movido hacia allá, haber movido hacia un giro, hacia un resbale hacia la derecha, ¿no? ¿Qué es una de las características que no puedes hacer en las maniobras? Nunca puedes maniobrar durante tu misma fase de turno de movimiento, de maniobra, puedes nunca hacer un zigzag, no puedes ir a la izquierda y a la derecha, ni un viraje ni un resbale. No puedes combinar las dos cosas, porque aerodinámicamente pues no está permitido. De manera que puedes combinar virajes y resbales, puedes combinar avances, puedes hacer un picado, pero no puedes inmediatamente, por ejemplo, pues hacer un resbale a la izquierda y luego hacer un resbale a la derecha. Eso no está permitido. Pero como digo, son unas reglas muy intuitivas y muy sencillas. En ese caso ahora los japoneses moverían también con su velocidad. Pues, por ejemplo, queríamos acercarnos al combate, pero con un poco de cuidado. Venga. Para mantener un poco la formación. Y nos acercaríamos al enemigo para enfrentarnos a ellos, ya que el cero de cerca tiene 2 ataques, o sea, con lo cual de un ataque de dos impactos, o sea, desde a corta distancia, se carga un avión. Un Wildcats. ¿Afecta la altura al combate? No, la altura no afecta al combate, lo único que pasa es que un avión a distinta altura no está viendo realmente al otro, o sea, puede pasar por debajo, no pueden coincidir en el mismo punto a la misma altura, es decir, podría haber un avión encima y otro debajo, pero no afecta al combate. Sencillamente es como 2 niveles de combate, puedes estar combatiendo a la altura o a nivel del mar, ¿no? Entonces, ahora mismo pues este grupo de aviones habría sido activado, yo activaría otro, por ejemplo este. Entonces aquí haría un movimiento hacia adelante, por ejemplo, en cada uno de ellos. Perdón, esto lo estoy haciendo mal porque hay que terminar el movimiento de cada uno de los aviones antes de pasar al siguiente. Podríamos hacer esto, por ejemplo, para intentar flanquear a los ceros. Y ya habría activado este grupo también, que se mantendría porque siguen estando adyacentes los unos con los otros. Ahora se activaría el otro grupo de aviones japoneses que están en el otro lado. Y así irían unos y otros activándose. Es decir, y cuando tú te activas puedes realmente pasar. Es decir, que se active el otro jugador. No es necesario, no es obligatorio activar una unidad en el momento. También puede haber momentos en el que haya uno de los jugadores tenga muchas fracciones y muchas formaciones aéreas y realmente tú tengas más activaciones que el contrario y estés moviendo más figuras, ¿no? ¿Y cuándo se desencadena el final de la partida? El final de la partida normalmente está marcado en turnos, dependiendo del escenario. A veces hay refuerzos también, por ejemplo. Se van contando los turnos, se pueden llegar a ser hasta 20 turnos, dependiendo de cada escenario. Y en algunos de los escenarios te marca refuerzos o apariciones de otros aviones o de otros barcos o de una situación que cambia con el paso del tiempo. ¿Y cómo se consigue la victoria? Normalmente se consigue por derribos. Aquí tenemos dos bandejitas donde vas colocando los aviones que vas derribando, destruyendo, y vas reuniendo por cada avión derribado, pues te van dando una serie de puntos.
dependiendo de si son cazas, pues cazas valen un punto, bombarderos tienen un valor superior, los barcos tienen un valor muy superior. Y vas sumando los puntos. Cuando termina, bueno, obviamente cuando ya no hay un enemigo, el juego se termina también, pero en el caso de que todavía queden unidades al final de los turnos marcados en un escenario, pues lo que se hace es que se suman los puntos de victoria y el que más tenga, pues se lleva el gato al agua, como quien dice. Y además quiero mencionar una cosita, agua del porque Pacífico. he visto que aquí hay un modo solitario. Sí, efectivamente. O sea, esto en el prototipo que nosotros hemos jugado y aprobado y trabajado todavía no estaba implementado, pero como ahora mismo es prácticamente una necesidad, ¿no? El que muchos de estos juegos se puedan jugar solo, pues han preparado un sistema en el cual hay una activación automática de determinadas formaciones, ¿no? Y como os digo, es así de sencillo. Los ataques son posicionales. Una vez que entras dentro del rango, a menos que a menos que no se haya activado la unidad que entra dentro del arco de fuego del avión activo, sufre directamente, no hay que tirar ningún dado ni mirar ninguna tabla, sino que sufre directamente el daño. Si no ha sido activado, pues tiene esta posibilidad de hacer la maniobra de evasión gastando todos los puntos de movimiento que tuvieras. Obviamente cuando ya entran los barcos, entran los torpedos, entran los bombarderos, pues todo se va complicando, pero a un nivel absolutamente asimilable. Como veis, prácticamente puedes arrancar a jugar en 15 minutos, 20 minutos el primer escenario y te vas familiarizando un poco con el tipo de táctica y estrategia que requiere el juego y enseguida te haces con ello. Además yo creo que como toma de contacto para ver un poco cómo funciona el juego es una opción muy buena, pero vamos, que si queréis ver una partida podemos plantearlo y tenemos una partida aquí en el programa para que lo veáis. Esto es. Así que bueno, si sois aficionados a los Wargames, desde luego, y sois de los que tenéis poco tiempo para jugar y añoráis esos momentos de enfrentamiento con el compañero y no se dispone de la semana que necesitas para activar un Pacific War o algo así, pues por ejemplo este es perfectamente un juego recomendable que admite ese nivel de simulación que a todos nos gusta recrear en este tipo de juegos históricos, ¿no? Además, con las bolsitas zip que tienes para separar los aviones, una partida se monta en nada. O sea, es sacar los tableros, ponerlos, sacar las unidades que necesites y empezar a jugar. Y además también, en el caso de que no hayáis probado nunca un Wargame, pues los Wargames que estamos editando dentro de esta línea, por lo menos estos primeros que estamos editando este año, la idea es que son Wargames introductorios de primer orden, porque puede ser tu primer Wargame si nunca lo has probado y a lo mejor descubres que tu hobby es todavía más amplio de lo que pensabas. Y con esto yo creo que es una buena visión, una visión a vista de pájaro, a vista aérea, de lo que es Fighters of the Pacific y de este escenario. Y además os vamos a contar un secreto, que es que si os gusta, como estaba gustando mucho el juego fuera de nuestras fronteras, es un juego de Don't Panic, que es un juego de origen francés, creo que el año que viene tendríamos la versión del teatro de acción europeo con sus vertientes de los aviones alemanes y los aviones aliados, ¿no? Así que si sois aficionados a lo que eran los combates aéreos en la Segunda Guerra Mundial, este puede ser perfectamente vuestra opción más jugable de estos años. Pues nada, vamos a ver qué tal y nos vemos entonces en el Pacífico. Nos enfrentamos en el Pacífico, chicos. Hasta luego, nos vemos. Adiós.